Continuamos aquí en Camino a los Pinos. Recuerde que puede seguirnos por Twitter o ver nuestra página en Facebook y puede dejarnos su mensaje en el buzón de voz para que lo escuchemos. Lorenzo, estamos de regreso aquí, Camino a los Pinos. Pues sí, tenemos un invitado que nos abrió esta mañana las puertas de su oficina y que vamos a compartir con el público los comentarios que tiene Enrique Krause respecto a este proceso de transición. Vamos allá y regresamos al estudio después de platicar con él. Regresamos. Pues en efecto estamos en Camino a los Pinos, en las oficinas del ingeniero Enrique Krause, historiador, pensador de nuestro tiempo, que nos abre en su apretada agenda un minuto de plática con este programa para poder analizar las condiciones sobre las cuales se ha venido desarrollando este proceso electoral tan controvertido, tan discutido, tan esperado y que quizá tiene matices de semejanza y de diferencia con el periodo del año 2006. ¿No es así? Lorenzo, encantado de estar contigo en tu programa, con el viejo afecto que tú sabes que te tengo. Mira, yo creo que nuestra democracia es un edificio en construcción, es un proceso en construcción. Pero en principio cualquier discusión sobre ella tiene que partir de una perspectiva histórica. Es extraordinario el progreso político que ha hecho México en los últimos 15, 20, 30, conforme te vayas yendo más para atrás, el contraste con estos 12 años es enorme. Es importante que la gente joven entienda esto, porque no lo vivió y entonces al no vivirlo no puede valorar la situación real en la que estamos. Pero México era un país en donde en los años 50 todavía había balaceras en las casillas contra votantes de la oposición, en donde la libertad de manifestación se pagaba con la vida, como ocurrió en 68, porque los estudiantes del 68 no querían otra cosa más que manifestarse, libertad de expresión. Pagaron con su vida nuestros compañeros. Y así podríamos ir sexenio tras sexenio con una historia de un PRI que es un fenómeno complejo, que si bien tuvo esos aspectos de monopolio abusivo y de corrupción en el poder, también dejó una obra institucional que se olvida y que sería un enorme error omitir. O sea, aquí la historia tiene mucho que decir, Lorenzo, ¿no? Pero si ya nos vamos a este siglo, al 2006 y 2012, bueno, ha quedado en el subconsciente, vamos a decir, público, la idea de que México es el país del fraude. Y el hecho de que porque lo fue en muchos sentidos durante tanto tiempo, había casi una cultura del fraude, ¿no? Palabras como la alquimia electoral, por ejemplo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en 2000, 2006, 2012, o 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, con las elecciones intermedias, no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue México antes de la transición democrática, inclusive desde el 97. La existencia del IFE, la participación ciudadana en el conteo y observación del proceso electoral. Sin embargo, la suspicacia natural del mexicano, y que viene además de muy atrás por esta cultura del fraude, se proyecta en la actualidad y los jóvenes que no tienen esa memoria simplemente lo proyectan, lo conocen, está en el aire y lo aplican. Yo creo que tanto en 2006 como en 2012, claro que hubo irregularidades. Muchos tipos de irregularidades. Pero ya la ley, entonces, y la ley actual, la del 2007, es muy precisa de cómo deben de fundamentarse los casos de irregularidad y muy precisa en presentar esos tipos de irregularidad y en los criterios que tiene que seguir el TRIFE para poder dar un laudo sobre la validez o invalidez de las elecciones.
Pues estamos en un escenario, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, se comentaba que en 1947, cuando se le dio el voto a la mujer, fue precisamente uno de los argumentos que cuando empezaron a ir las mujeres a votar, se acabaron las pistolas, ¿no? Porque ya era un acto familiar. Es muy interesante. Ya era un acto y sin social. embargo no se acabaron, porque todavía en el 52 Hubo lo de episodios, Enrique ¿no? Guzmán. Pero parece increíble, ¿no? Ahora, de allá para acá, la Lope, en el periodo López Portillo, Sí. que abre los espacios a la minoría, el proceso ya se fue del COFIPE, abriendo. el COFIPE con sus versiones, uno dentro de la Secretaría de Gobernación y después el IFE ya independiente, y ahora esta versión ciudadanizada con una ley que ahora prevé la posibilidad de que se abran casillas, actas, revisiones, Y votos así se va a hacer. a precisión. Mira, yo diría, quiero ser absolutamente claro, yo no soy abogado, respeto a los abogados, pero no soy Yo abogado. tampoco, sí, pero, tampoco digo, respeto. pero sí quiero decir, hay una ley, hay que cumplirla al pie de la letra. Exacto. Hay unas instituciones, hay que respetarlas al pie de la letra. Todo dentro de la ley, todo dentro de lo institucional. Lo que no sea dentro de la ley y dentro de lo institucional, tiene un nombre histórico, se llama revolución. Se llama golpe de Estado tácito. Y digamos la palabra, y digamos, usemos las palabras, ¿no? Debe de insistirse en que se presenten dentro del marco de la ley todas las instancias, todos los casos, uno tras otro, cientos, miles, no sé cuántos sean. Pero para eso está el IFE y el TRIFE. Y se tiene que analizar que son de todos los partidos, porque finalmente Además, esas prácticas que tú mencionas de la alquimia y todos estos eufemismos y este zoológico entre mapaches, tepocatas y... que ya no está en la realidad, pero bueno, si estuviera en la realidad, que se analice. Y que se sancionen. Y se sancione. Si eso llevase a la anulación de la elección presidencial, cosa que veo remotísima, bueno, pues que se lleve hasta ese extremo. Si me permites, para nuestro auditorio, este escenario sería la consecuencia de que se anularan o se encontraran irregularidades que cancelaran el 20% de las casillas, según la ley, y que Sí. a juicio del tribunal eso fuera causa suficientemente grave para anular la elección y reponer el No sé si es el 20 porque no conozco ese detalle. Tenía yo la impresión de que eran 35,000 casillas, o sea, un porcentaje mayor. Pero más allá de los argumentos jurídicos, simplemente quiero decir, queda claro, la ley del 2007 tiene un clausulado, entiendo que hay una tipificación de cuáles son los casos, de cómo anular la votación por irregularidades en diversas casillas, y yo creo que tiene que irse hasta, hasta agotar por parte de los que lo demandan en todas las instancias. Pero una vez declarada por el IFE la validez o no de la elección, y yo creo que será en el sentido de la validez, se tiene que respetar, porque el otro camino es el camino que mencioné y es un camino... El camino de la no institucionalidad, Bueno, de la esa violencia, cosa se llama revolución, y ya pongámosle el nombre, ¿verdad? Porque están jugando en las redes sociales con ese nombre, y pongámosle el nombre. Yo creo que México, que los 110 millones de mexicanos, que los casi 50 que fueron a votar, con su voto, lo que eligieron es el camino de la paz y de la institucionalidad, y lo que menos necesitamos en México ahora, con el nivel que ha adquirido el crimen organizado y desorganizado y el poder de los carteles de los narcotraficantes, es violencia política. Es un tema de alta responsabilidad de los actores políticos, de los excandidatos, porque dejan de ser candidatos cuando termina la elección, en función de altísima responsabilidad. De altísima responsabilidad. Y se está jugando, y de la necesidad de una visión de Estado conjunta, ¿no? Sí, altísima responsabilidad histórica. Quiero decir que yo no hubiese escrito un libro como Redentores, ni hubiese escrito el ensayo El Mesías Tropical, si no creyera yo que Andrés Manuel López Obrador, con todas sus características y cualidades,
no es un demócrata. Yo creo que es un líder con perfiles redentoristas, que siente que está llamado por una fuerza suprahistórica, celestial en cierta forma, para salvar al pueblo mexicano. Y que ahí el modelo es la conexión entre el líder y la masa, al margen y por encima de las leyes y las instituciones que a juicio suyo han sido instauradas en México básicamente para privilegio de una minoría. En ese sentido es un revolucionario, pero más específicamente un redentor, como los que estudié en mi libro. Y esto es una crítica que creo que día tras día se sostiene. Que no es lo mismo ser redentor que caudillo, en donde tú también tienes un trabajo muy importante sobre la parte de caudillos intelectuales. Bueno, lo que pasa es que los caudillos, un redentor es un caudillo con una gran doctrina y con un micrófono todos los días, ¿no? Los caudillos eran figuras del siglo XIX, los redentores son figuras del siglo XX. Es Eva Perón, es Hugo Chávez, sí, cómo no. Y yo simplemente digo que los liberales del siglo XIX, los demócratas del siglo XX, la tradición que viene de Juárez, que viene de Lerdo, que viene de Iglesias, que continuó Madero y Cosío Villegas y Octavio Paz, la tradición liberal mexicana, es una tradición de instituciones, de leyes, y la democracia no es la revolución. Es la respuesta institucional y de la ley a la revolución, ¿no? Si me permites, vamos a hacer un corte. Estamos en Camino a los Pinos, regresamos con ustedes después de esta interrupción.